Me llamo Alejandro Calzas y me dedico al autoconocimiento y la sanación. Hola Alejandro, bienvenido a Estoy conmigo y muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos acerca de algo muy interesante. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias y es un placer formar parte de este proyecto, Beatriz. Oye Alejandro, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues lo primero, yo siempre he sido una persona que ha sido siempre un buscador de respuestas, como digo yo, desde hace muchos años. Y bueno, me formé en descodificación biológica, bioneuroemoción, hace ya unos 10 años. Practico bastante meditación y bueno, pues tengo una comprensión interna de lo que son los síntomas, el sentido biológico de la enfermedad, que bueno, pues utilizo para acompañar a personas y ayudarlas a sanar a través de la toma de conciencia y de los Ujú. cambios de conducta, la gestión emocional, etcétera. Y bueno, te podría decir muchas cosas porque he hecho muchas cosas, Ujú. pero básicamente me dedico a dar charlas sobre Ujú. autoconocimiento porque entiendo bueno, o sea, hay cosas que cuestan un poquito al principio digerir o empezar a entender. Vivimos en un mundo que ya sabemos, ¿no? Ujú. Que no se habla mucho de esto y sobre todo me gusta dar muchas charlas, muchas conferencias, muchos talleres donde cada uno vaya encontrando más o menos su ritmo y bueno, pues entre todos encontrar un punto en común. Me dices que no se habla mucho de esto y me ha llamado la atención. ¿Por qué no se habla mucho de esto? Bueno, yo, por ejemplo, me muevo mucho por hospitales, Ujú. acompaño a muchas personas que están ahí en esa situación y, hombre, sí, en nuestros ámbitos, obviamente sí. Yo en mi vida personal, pues sí, me paso la vida hablando con personas que ya estamos más o menos un poquito despiertas, pero en la sociedad en la que vivimos, no. Esto es como que se esconde, no se quiere hablar y cuando se habla de ello es un poquito pues para la crítica, ¿no? Lo que llaman Ujú. pseudociencia y todo esto. Entonces, en mi opinión, esta es mi opinión, ojalá se hablara mucho más. Ojalá se hablara mucho más, porque te digo en lo referente a lo social, porque ahí es Ujú. donde un poquito estaría la fuerza que Ujú. necesitamos. Oye, Jandro, tienes un, no sé si me equivoco llamándolo proyecto, se llama Frecuencia Gaia, ¿vale? Cuéntanos en qué consiste, qué es. Bueno, Frecuencia Gaia nació hace ya unos 4 años, en el Ujú. 2015-2016, y fue un poquito pues la consolidación de lo que ya venía haciendo 5 años atrás. Simplemente creé una asociación a modo de plataforma, pues para que cada uno pudiera Ujú. desarrollar sus mejores talentos siempre dentro del ámbito del autoconocimiento y la sanación. La llamo frecuencia Gaia porque entiendo que es real, hay una frecuencia de esta madre tierra, de la madre Gaia, que es una frecuencia sutil, los Ujú. meditadores la conocemos y entiendo que es esa reconexión la que tenemos que buscar. Pero bueno, tampoco busque ese mensaje así esotérico y nada de eso, no. Simplemente Asociación Frecuencia Gaia es la plataforma, como la anuncio un poquito, es una forma más de vivir en el mundo sin ser del mundo. Ujú. Entonces, bueno, ya solo con el nombre incito un poquito a esa reconexión que creo que tanto necesitamos todos. Nada más. Oye, Jandro, cuéntame cómo llegas a este punto de dedicarte a lo que te dedicas de forma actual. ¿Es por una situación, por unas vivencias o crees que de alguna manera lo has llevado dentro siempre? Bueno, aquí yo veo muchos puntos en común en todos los que hemos dado un paso en otra dirección, porque de Ujú. alguna manera, lo que te decía, siempre hemos buscado respuestas, hemos tenido Ujú. experiencias de vida como todos, pero siempre es como que nos ha sucedido algo. Algunas veces ha sido experiencias traumáticas, otras veces no, pero siempre al final es como que algo nos encarrila, ¿no? Que Ujú. es un poquito bonito verlo así porque la vida, de alguna manera, nos está empujando a hacer lo que hemos venido a hacer. Yo toda la vida siempre he intentado dedicarme a cosas que tengan que ver con un cambio de conciencia, más en mi juventud relacionado con el arte, soy músico también, he escrito muchas cosas, he publicado Ujú. muchos artículos en muchos sitios y bueno, pues a partir más o menos de los 29, 30 años, por suerte o por desgracia, he tenido un par de experiencias así traumáticas que me Ujú. cambiaron bastante, pero que a día de hoy agradezco porque es lo que te hace dar un paso en la dirección. Y bueno, encontré la bioneuroemoción, que para mí es la manera que yo creo más efectiva que tiene ahora mismo esta sociedad para entender que hay otra parte de nosotros, hay una parte más profunda, ¿no? Yo dirijo una escuela de pensamiento y en la escuela de Ujú. pensamiento lo enseño así. Es como que hay una parte que es mental, que habla un lenguaje racional, Ujú. tenemos una parte que es biológica, que habla un lenguaje emocional, y luego podríamos hablar de una parte más espiritual, que habla un lenguaje más energético. Pues entiendo que la parte biológica, que es un poquito el nexo entre estas dos,
el sentido biológico de los síntomas, las Ujú, emociones que nos expresamos y sobre todo comprenderlas, por qué o para qué siento yo rabia, para qué tengo miedo, ¿no? No tanto luchar contra ellas y reprimirlas, que es lo que hacemos normalmente, sino más escucharlas, comprenderlas. ujú, Pues ese lenguaje emocional, el biológico, pues nos abre un poquito la puertecita a lo espiritual. De hecho, cuando encontré la bionemoción me ujú, pareció, lo que te decía, me pareció un método muy efectivo, muy directo, donde no hay que hablarle a la gente de lo espiritual, no hay que venderles, entre comillas, ¿no? Esos conceptos que a ujú, veces parece que se le está pidiendo esa fe ciega a la persona. No, ujú. sino que es algo más empírico, ¿no? Cuando una persona tiene un síntoma, toma conciencia, mueve esa emoción y el síntoma desaparece, pues esta persona ya no hay que explicarle nada. Esta persona ya tiene una comprensión interna de las cosas Claro. Ujú, y a partir de ahí, que es lo que a mí me gusta, pues cada uno miraría más o menos. Yo sí que entiendo que la parte biológica es como una ventanita para ujú, entender el mundo espiritual, ujú. pues que es hermoso, que es bonito y que sobre todo, que hay respuestas, que nos da respuestas que hacen que nuestra vida, nuestras circunstancias tengan sentido. Claro, a veces, Jandro, para creer este tipo de cosas de las que nos hablas, ¿no? Pues sentimos algo y de alguna manera el cuerpo nos habla, hasta que no lo vives, y corrígeme si me equivoco, no lo llevas a la conciencia. Es como, sí, sí, claro, me duele una rodilla y esto quiere decir lo que sea, que ahora hablaremos de esto. Y además, cuando hago conciencia me doy cuenta que dejo de tener este dolor jolín, pues sí, ¿no? O sea, empiezas a creer a raíz de haberlo vivido. Claro, esa es un poquito la contradicción que tenemos con el paradigma científico, ¿no? Porque la ciencia utiliza un modelo en el que es experimental, pero siempre dentro de un circuito cerrado y Ujú, siempre proyectando en lo externo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una experiencia íntima, una comprensión interna, que tú lo puedes tener muy, muy claro, puedes saber perfectamente por qué ya no te duele esa rodilla, pero a la hora de explicarlo a otra persona, no puedes dar una prueba. Entonces, como el modelo científico lo que busca son pruebas, claro, tenemos siempre esta dicotomía, ¿no? De a ver fabricar, cómo lo sí. hacemos. Pues se trata de un poquito pues, de eso, de abrir esa puertecita para que Ujú, cada uno con sus conceptos y sus ideas, no se trata de convencer a nadie de nada, que vayan contando una verdad un poquito más ujú, profunda. Y ahí, pues bueno, es la batalla que todos tenemos, sería un poquito pues la arrogancia, ¿no? Del ujú, creer que yo lo sé todo, ujú, versus pues la humildad de reconocer que hay muchas cosas que no sabemos. De hecho, a mí me gusta esta profesión, entre otras cosas, porque sí, la enfermedad nos hace muy humildes. Y esto es claro, importante, ¿no? Las personas parece que vamos muy listos por la vida hasta que nos toca un cáncer o hasta que nos deja una enfermedad que nos deja postrados, ¿no? ujú, Ahí, y yo lo veo casi a diario, es como que, bueno, nos volvemos más humildes, empezamos a hacer preguntas y el que acepta las respuestas, pues es este que me encuentro yo 2 o 3 años después que te dice, menos mal que me vino un cáncer, ¿no? Porque he cambiado mi vida, porque me he dado cuenta de muchas ya cosas. ves. Entonces, después de 2 o 3 años ya que uno tiene perspectiva, claro, se alegra, entre comillas, ¿no? Pero se da cuenta sobre todo de que la enfermedad no viene a hacerte daño, que si lo miras desde otra manera puede resultarte Ujú, una herramienta muy buena para trascender ciertos conflictos o ciertas limitaciones en tu vida. Y bueno, yo no conozco a nadie que haya sanado un síntoma así tomando conciencia y luego siga igual. O sea, esto no es algo que te deja indiferente, esto es lo que te digo, claro, una conversión interna que claro. ya te vale para toda la vida y a partir de ahí empiezas a vivir una vida diferente, más plena, más consciente, dando importancia a lo que realmente es importante Ujú. y poniendo en un plano secundario lo que siempre has creído que era importante. Claro, pero Eh, esto me suena, Jandro, me suena es como si de alguna manera estuviéramos encontrando la razón, el porqué o la justificación a nuestras propias enfermedades. ¿Puede ser? no sé si decir razón o justificación, pero sí, vamos a llamarlo el sentido. Sí. O sea, si hablamos ya un poquito más en lo biológico, ya son muchos los médicos, muchos los psiquiatras, los científicos, sobre todo biólogos, que están diciendo que la biología no hace nada porque sí. O sea, Ya. podemos partir de un punto en el que la misma inteligencia que a mí me hace un síntoma es Ujú, la misma inteligencia que está haciendo que mi corazón lata ahora mismo. claro. Entonces, no sería justo decir que la enfermedad viene a hacerme algo mal. Sí es cierto que la enfermedad mata, sí es cierto que nos causa dolor, que no sufrimiento, dolor, pero también es cierto que la vida no hace nada porque sí. Entonces, lo has dicho muy bien, es como, la pregunta correcta sería, ¿para qué la biología se Ujú, expresa de esta manera? Y a partir de ahí hay un mundo muy bonito, hay un mundo muy bonito, claro, porque no es lo mismo que tengas una psoriasis, pues que tengas una pancreatitis, que tengas una úlcera de estómago. Cada síntoma ujú, nos está hablando de una noción en la que tú estás viviendo tu realidad,
Y siempre que hay una enfermedad, siempre hay una incoherencia, ¿no? Entonces se trata de, pues es ese camino de autoconocimiento, de mirar dónde yo me estoy engañando a mí mismo, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, dónde hay una emoción que no soy capaz de expresar, una situación que no quiero enfrentar. Y que cuando la enfrento, empiezo a comprender para qué me duele una cosa o para qué tengo un síntoma. Me viene a la cabeza una situación que supongo que vivimos todos cuando de alguna manera vemos cerca una enfermedad, bien nuestra o bien de alguien cercano, y es ese error de querer saber a costa de cualquier cosa. Es decir, te enteras o te dan un diagnóstico poco favorable acerca de que tienes una enfermedad o una molestia, y lo primero que haces es buscar en Internet. Está muy bien, pero claro, además es lo primero que te dicen los médicos, como no mires en internet, o sea, porque al final te puedes volver un poco loco. Cuéntame cómo, claro, lo que me estás diciendo es, aquí puede estar la respuesta, ¿no? O la conciencia a ese dolor que tú tienes, o Claro, lo que ¿cómo pasa es podemos? que, mira, Sí, dime. no, me encanta esto que estás diciendo porque es cierto. Mira, lo primero que es importante decir es que Ujú, aquí nadie tiene una razón absoluta. sí. Cuando decimos los médicos o el paradigma científico, parece que hablamos un poquito en contra de ellos. No es cierto, esto hay que dejarlo bien clarito. Aquí nadie es mejor que Ujú, nadie, cada uno hace lo que sabe y como sabe. Muy eso bien. es. Lo único que la visión que nosotros tenemos es un poquito una visión más amplia de la Ujú, medicina convencional. La medicina, el problema, entre comillas, según lo veo yo que tiene, es que solo ve un cuerpo y ve una enfermedad en un cuerpo. Solo trata la parte orgánica, por decirlo de alguna ujú, manera. Nosotros no somos solo un cuerpo, tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo emocional. ujú, De hecho, el cuerpo físico lo único que está haciendo es expresar esa información que está un poquito en el cuerpo emocional y el cuerpo mental. ujú, Entonces, si en lugar de ver simplemente la enfermedad como algo que le pasa al cuerpo y querer tratarlo así, si ampliáramos un poquito y nos diéramos cuenta qué está viviendo esa persona, qué ujú, situaciones de estrés ha vivido, qué tipo de creencias tiene, ujú, cualquier médico, de hecho les pasa a muchos, empezarían a entender que la enfermedad, lo que te decía antes, no viene para hacernos nada mal. Cuando un médico le dice a una persona no busques cosas en Internet, ahí hay muchos casos y había que ver cada uno. Pero es ujú. cierto, yo entiendo a este médico porque vivimos en un mundo donde tenemos la información de todos los tipos, pero no tenemos un filtro. No, Es el no filtro. hacemos esa Ujú, criba de qué es bueno, qué no, caemos mucho en el sensacionalismo. sí, Aparte nos sí. encanta esto de competir a ver quién tiene más síntomas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué Sí, punto puede ser productivo o no. Entiendo claro, perfecto a un médico que le dice a su paciente, mire, no mire nada de internet porque se va a perder más. claro. Ahora, también entiendo al paciente que quiere saber qué le pasa. Entonces, Ujú, aquí, en ese paciente que busca información, tenemos que ver un poquito qué es lo que quiere buscar. Si realmente está buscando un mapa o un medio para encontrar esa parte de sí mismo, bien. Si realmente está buscando la solución en lo externo, ¿no? La ujú, varita mágica, entonces mal. claro, claro, Así lo claro. veo yo. Vamos. Oye, me gustaría que me contases dentro de tu experiencia, ¿no? De tu amplia experiencia acerca bueno, de esto que nos estás explicando, de qué conexión tiene todo esto que sentimos con las dolencias o con las incomodidades físicas. ¿Cómo unes esto? En tu experiencia que nos podrías contar? Pues mira, la verdad es que te podía contar muchos casos que Ujú, son de los que te hacen pensar durante ujú, mucho. Yo, una de las cosas por las que me dedico a esto es porque es que no salgo de mi asombro, ¿no? De cómo funciona ya. esto. Lo primero es entender que yo trabajo siempre desde el sentido biológico de un síntoma, porque es lo que Ujú, te decía, ese punto intermedio entre lo mental y lo espiritual, pues es la biología. sí. Entonces, a partir de ahí tenemos que encontrar ese punto en común. Entonces, aquí ha habido muchas personas, médicos, sobre todo, bueno, el doctor Hammer, supongo que te Ujú, sonará, que escribió unas bases, unas leyes, él lo llamó la nueva medicina germánica, ujú, que simplemente entendía que la enfermedad no es solo un cuerpo y no es solo un organismo físico, sino que tiene un bioshock, tiene un impacto emocional, hay masas conflictivas en el cerebro que en realidad no hay nada, son como campos magnéticos ahí unidos, como que hay una parte de nuestro cerebro que tiene más actividad, que está directamente relacionada con ujú. ese órgano que enferma, ¿no? o que somatiza. Entonces, a nivel de experiencias te podría contar muchas, pero en muchas charlas cuento casos a modo de ejemplos Ujú. para que se entiendan, pero estoy intentando hacerlo menos, por lo que te decía, porque cuando hablamos de otros parece que nos montamos ideas Ya, claro. preconcebidas y tal,
y luego eso es contraproducente. No obstante, lo que sí te puedo decir es que Dr. Hammer nos sintetizó un poquito los síntomas, ¿no? Nos habló de que, bueno, basándose en las capas embrionarias, el desarrollo evolutivo del cerebro, diferentes capas embrionarias que rigen diferentes sistemas del cuerpo, diferentes órganos. De tal manera que cada sistema o cada órgano tiene una función biológica. Donde la función del órgano del estómago, por ejemplo, es digerir algo, la función del cerebro es pensar, es resolver, la función de una mano es coger, agarrar. Entonces, todo siempre está enmarcado en un contexto de supervivencia, conflicto de supervivencia, son conflictos de territorio o conflictos de desprotección. Entonces, a partir de ahí es un poquito, nos dio ese mapa para situar un síntoma de manera correcta, de tal manera que luego lo único que ya hay que hacer es mirar cuándo apareció un síntoma y averiguar en el entorno de la persona un poquito de detectives, ¿no? Qué es lo que esta persona está viviendo y sobre todo a nivel emocional, ya no tanto a nivel mental. Entonces, pues ahí te puedo decir, contestando a la pregunta, perdona que me enrolle tanto, que siempre, casi todas las personas, vivimos como dos realidades, ¿no? O sea, una es la realidad mental, conceptual, en la que nos pasamos casi todo el tiempo, y luego está la realidad del inconsciente, el inconsciente biológico, ¿no? Yo puedo vivir en una casa donde tengo 2 compañeros de piso y puedo decirte que mis compañeros de piso son súper simpáticos. Muy bien, pero es que mi inconsciente no ve esto. Mi inconsciente lo que ve es que eso es un territorio, que estas 2 personas que viven conmigo hacemos una manada. Pues en la manada, obviamente, mi inconsciente va a saber quién es el alfa, quién es el beta, quién es macho, quién es hembra. Entonces, todo esto al final condiciona pues que tú llegas un día a casa y no sabes por qué, pero no te apetece hablar con uno. Tú no sabes por qué, ¿no? O te sientes que algo no cuadra. Bueno, pues cada vez que hay esa sensación es porque siempre hay alguna incoherencia a nivel biológico. Siempre estamos haciendo una cosa que nuestra emoción nos dice que no hagamos o que hagamos. Entonces, por eso vivimos estas dos realidades. Hay personas que viven en su mundo mental, escuchando lo que creen que son o cómo creen que son las cosas, y otros vivimos en lo que somos y en lo que son las cosas. Es así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, me gusta mucho ver las reacciones de las personas cuando abren esa puertecita y se dan cuenta que la realidad que están viviendo no tiene nada que ver con la realidad que ellos creen que están viviendo. ¿Cuántas personas le dicen todos los días a su mujer al dormir, te quiero mucho, cariño, pero no sienten amor? ¿Cuántas personas dan las gracias, pero no sienten gratitud? ¿Cuántos dicen, hoy cuánto me alegro de verte, pero en realidad estaban pensando, ojalá me hubiera pasado la otra cena y no te hubiera visto, ¿no? Entonces, esto a nivel orgánico, tenemos que reconocer que es una incoherencia, es el caldo de cultivo de la enfermedad. Que ese autoengaño está socialmente muy aceptado y que quizá por eso no vemos la gravedad de hacerlo, pero que en el mundo real, cada pequeña incoherencia se queda en algún sitio, va a algún sitio. Entonces, casos te podría contar muchísimos de personas que han abierto los ojos y se han dado cuenta que en realidad no estaban casados con las personas que creían, o que no eran los padres que creían, o que el trabajo que estaban haciendo resulta que no lo hacen por lo que creían que es, están reparando historias del árbol genealógico. Y a partir de ahí, bueno, pues es el camino del iniciado, ¿no? La aventura del guerrero, de aceptar lo que uno es y saber soltar lo que uno cree ser. Nada más. Wow. A ver ahora por dónde retomo yo después de lo que me acabas de contar. Hombre, esto ahora luego hay que bajarlo a la tierra, ¿no? En el sentido Eso que de... te iba a decir, ahora hay que ponerlo en Claro. práctica porque yo me volvería un poco loca. Mira, por ejemplo, me viene a la cabeza un caso, para bajarlo a la tierra, más que nada, para que Sí, veamos que es una aplicación real. sí. Recuerdo una mujer que me vino a ver, tenía 31, 32 añitos, estaba casada, con 2 hijas pequeñas, y recuerdo que me dijo que su marido tenía un criadero de perros en casa, vive en una casita y tiene un criadero de perros. Bueno, pues esta chiquita me dijo que había intentado hablar con su marido 2 veces de separarse durante un tiempo y que las dos veces que había intentado hablar con él, al día siguiente uno de los perros había aparecido muerto. ¡Oh! Ahí va. Ella esto la acompañaba con ataques de ansiedad, que no entendía muy bien por qué. Bueno, pues cuando hicimos el trabajo emocional, nos sinceramos con las emociones, buscamos en el árbol genealógico alguna historia así similar y efectivamente esta chiquita llevaba la memoria de una abuela que estuvo casado con un abuelo al que no quería y este abuelo lo que siempre le decía era que si algún día le iba a abandonar, pues que él mataría a uno de los hijos. Era la amenaza, ¿no?, que vivió la abuela. Piensa que aquí estamos hablando a nivel inconsciente, entonces no tenemos que juzgar esto. Cada uno vive la vida como sea. Lo que sí sabemos es que hay un estrés de una mujer, que era la abuela en este caso, que vivió una situación en la que no puedo irme de casa porque si no algún hijo se muere. Nosotros a día de hoy sabemos que los perros, los gatos, inclusive a veces alguna planta, depende cómo cada uno lo viva, ¿no?, pero sí son como hijos simbólicos para el inconsciente.
esta chiquita, lo ves en su realidad, cada vez que le decía a su marido, me quiero separar, aparecía un perro muerto. Y era por esto, era sencillamente porque había esta información en el inconsciente familiar de que si yo me separo del marido, algún hijo muere. En este caso, afortunadamente, era un Ujú, perro, no era una de sus ujú, niñas. Bueno, pues recuerdo a esta chiquita cuando tomó conciencia, claro, luego volvió a su vida. Recuerdo que me llamó 2 días ujú, después y me dijo, Jandro, es que estoy alucinando porque resulta que estoy con un hombre que ahora empiezo a darme cuenta con la persona que me he casado, ahora empiezo a darme cuenta por qué me he sentido como me he sentido con él, ahora comprendo mi ansiedad, obviamente porque una parte de mí es como que está diciendo que mis hijos están en peligro, ujú, para una madre esto es muy importante. ujú. Entonces, bueno, esta chiquita fue mucho shock, pero me gustó y te cuento esta historia porque esta fue de estas que lo aceptó Claro, y actuó. En un eso mes es. se divorció y en un mes ya no tenía ataques de ansiedad. De hecho, se lo contó al marido, el marido también le sirvió para mucho. Entonces, bueno, Ujú, iniciar una nueva relación donde no era un matrimonio, no era esa vida, ujú. pero mucho mejor. Jandro, pero cuéntame cómo puedo saber o cómo puedo saber arreglar, ¿no? Esto anterior de otro momento en la historia si no lo conozco. O sea, puedo saber que tengo una dolencia, pero ¿cómo voy a pensar que esto viene de algo que yo traigo de atrás, ¿no? Es como muy subreal. Las cosas que al final no se tocan es como complejo de entender. Bien. De hecho, sí, mira, es como si yo te Mm, preguntara, tú le preguntas a una madre, ¿tú amas a tu hijo? Y te va a decir sí, ¿verdad? Seguramente, ujú, ¿no? ujú. Bueno, ojalá nos diga que sí. Lo normal nos dicen que sí. Ahora, cuando yo le digo, oye, por favor, ¿me puedes explicar para que yo entienda por qué tú amas a tu hijo, cómo lo amas y cómo sé yo que eso es amor? No, Aquí es donde, ¡fua!, es súper complicado, ¿verdad? ¿Cómo explico yo lo que es ujú, amor? Es más, ¿cómo puedo hacerle yo ver a una persona que amo a mi hijo? Porque esa persona al final verá lo que quiera ver. claro. Sin embargo, la experiencia de amar a tu hijo Ujú, es simple y no admite duda, es cierta para ti, ¿no? Pues aquí claro. nos encontramos un poquito en esa dicotomía. Ujú, Por eso es importante entender que el único error que tenemos, el único error posible, es un error siempre de percepción. Nunca hay nada ahí fuera que esté mal, ni bien. Es simplemente ujú, nuestra percepción sobre las cosas. Entonces, si lo ves desde ahí, tú fíjate qué sencillo. A mí, imagínate que un día me duele un hombro. ujú, Lo primero que hacemos es percibir el hombro como algo externo a mí. Me duele el hombro, ¿no? Es ujú. mi hombro. O fíjate en expresiones como me ha dado un ataque al corazón. ¿Quién ataca tu corazón, no? Y hablas de tu corazón como si no fuera contigo, ¿no? O decimos, qué mala suerte que tengo una úlcera. Qué mala suerte. ¿Por qué? Porque esto es como decir, yo no he hecho nada, tengo mala suerte y es el estómago, ¿no? Ujú, Entonces, el primer error de percepción es creer que el cuerpo puede hacer algo sin la mente. Y en la mente es donde tenemos que diferenciar un poquito la parte consciente y la parte inconsciente. ujú, Obviamente yo enfermo por una información que está en la parte inconsciente. ujú. Entonces aquí es ese acto de redención, ¿no? Es más hacer preguntas y saber escuchar ese lenguaje emocional que darte respuestas tú desde esa parte consciente que en realidad no se está enterando de nada, es lo que Sí. llamamos el mundo del ego, ¿no? Ujú. Lo típico de, oye, me duele la espalda porque ayer cogí frío. Nos damos una respuesta y nos quedamos tan panicos, ¿no? Sí, Claro. sí, No, sí, eso o me he es. quedado sin trabajo porque mi jefe es un cabrón. Ya. Y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Entonces, Mm, aquí la idea primero de todo es asumir esa responsabilidad, ¿no? ujú, Yo soy responsable de todo lo que veo y de todo lo que vivo. Y de alguna manera todo lo que estoy viviendo se me está sí. concediendo tal y como yo lo he pedido. Si no me di cuenta de esto, si no lo entiendo, es sencillamente porque estoy intentando percibirlo desde un lugar Más erróneo. mental. Ujú, Pero si lo percibo desde una percepción recta, entendiendo que yo soy maestro de una realidad, ujú, creador de una realidad y no víctima de ella, entendiendo que mi cuerpo no puede hacer nada sin mí, entonces mi cuerpo me está diciendo sencillamente dónde yo estoy percibiendo erróneamente, ¿no? eso es. Te digo, hay 4 o 5 pilares básicos. Uno de ellos es Ujú, el que te digo, percibir el cuerpo como algo externo. Eso en el mundo real, a poco que te pares a analizarlo, es una locura, es un disparate. Pero como yo no voy a hacer nada por si mi estómago hace una úlcera, tendré que haber sido yo, ¿no? Entonces, este es el primer escollo que hay que salvar. Yo soy ujú, responsable de todo. Yo mismo enfermo, por tanto, yo mismo sano. Y lo siguiente, que es lo que me preguntabas, pues es la aventura, es lo bonito. ¿Qué diferencia hay de que me duela un hombro a que me duela la cabeza, ¿no? ya. Entonces, en ese caso, la pregunta no es por qué me duele un hombro, es ¿para qué me duele un hombro? Y fíjate qué cosa más sencilla. Imagínate que tengo un dolor de muñecas. Ujú, Las muñecas lo que hacen principalmente es le dan sentido y dirección a lo que cojo, a lo que toco, a lo que agarro, que es la mano. ujú,
Simbólicamente lo que toco o lo que cojo suele ser la profesión. Por tanto, si me duelen las muñecas, es porque tengo un conflicto del el sentido de mi profesión. Tan sencillo Ahí como va. estoy haciendo algo que para mí no tiene mucho sentido. Pero ¿qué decimos nosotros? Decimos, no, este trabajo está bien, sí, porque con esto pago la hipoteca. Ujú. Claro, entonces vas acumulando un dolor de las manos. Esto después de 15 años, eso se llama artrosis. Bien. Wow. ¿Cómo salgo de esta trampa? Pues muy fácil. Primero entendiendo que son mis muñecas, ¿vale? Que yo no soy el víctima, que yo me lo estoy haciendo a mí mismo. No pasa nada. Y sin juicios y sin culpas ni dramas. Lo Ujú, reconozco y ya está. ujú. Y lo siguiente es preguntarme y serme honesto. Yo lo digo mucho en las charlas, que esto no se trata de listos o tontos, esto se trata de ser honesto con uno mismo. El que es honesto tiene respuestas. Porque si yo me pregunto desde la quietud, mirándome al espejo, ¿tiene sentido para mí el trabajo que estoy haciendo? La respuesta se me va a mostrar automáticamente. Y siempre veré que hay una emoción asociada. Siempre diré, ostras, pues no. Y aparece una tristeza, o una rabia, o un miedo. Ese miedo es el que me va a decir, claro, estoy trabajando aquí, aunque no me guste, porque tengo miedo, a lo mejor, a no poder pagar el alquiler y quedarme en la calle. Ya. ¿Lo ves? Por tanto, siempre hay una historia detrás de la historia. ¿Lo ves? Que es la historia Ujú, biológica. En ujú, realidad no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con mi miedo a quedarme en la calle. Y cuando yo tiro de ese hilo, que es muy lícito, me ujú. pregunto, ¿y por qué? ¿De dónde me viene a mí este miedo de quedarme en la Claro, calle? claro. Pues quizá descubra a lo mejor una historia de algún abuelo, historias de guerra, que hay muchas en este país, Ujú. que le quitaron todo y durmió en la calle durante un tiempo. Ujú. O quizá descubra alguna historia de algún hijo que se le abandonó, o alguien que fue excluido de la familia. Y siempre dentro de ese rol. Entonces, ¿por qué es interesante hacer esto? Pues porque esto te acerca a ti mismo y de una manera que es real, porque hay una emoción, la emoción te lo Claro. confirma, ¿no? La experiencia no cabe duda. Y sobre todo, que para mí es lo más importante, comprender estas cosas de uno mismo es lo que te da una identidad, que quizás es una identidad que al principio no te va a gustar, Ujú. porque la desconoces, claro, no te identificas con ello, ¿no? Tú nunca has pensado que puedes ser un excluido o Claro. que puedes ser el marginado de una sociedad que no tenga casa. Tú siempre te has visto de otra manera. Y sin Ujú. embargo, eso está ahí a modo de sombra en ti. Comprenderlo, integrarlo, te digo, te da una identidad. Al tú comprender tu identidad, te resulta muy sencillo respetar, y además de una manera muy amorosa y muy profunda, Ujú. la identidad de los demás. De tal manera que puedes comprender los errores de otros. Ya. Básicamente, entonces, un punto importante de la percepción errónea es entender que aquí no hay... Los errores son maravillosos porque tienen una corrección, Ujú, esconden una historia, ujú. pero que si los juzgamos, entonces, claro, estos errores se convierten más en pecados, ¿no? Y los pecados Ya. requieren castigo. Donde un Ya. error requiere corrección, un pecado requiere castigo. Ujú. Esa es un poquito la locura que estamos viviendo, ¿no? Cuando vemos algo en la televisión, un hombre que ha matado a su mujer, nos falta tiempo para culpar, juzgar y condenar. Quizá deberíamos ver un poquito eso como una persona que está cometiendo un error. Ya está. Y que esa persona lo único que necesita es esa corrección, de la misma manera que la necesito yo, ¿eh? Desde ahí entendemos que hay un punto en común y lo que te digo, encontramos una identidad, ¿no ves? Hay un para qué esa persona está viviendo eso. Hay un Ujú. para qué otra persona está viviendo una historia de maltrato. Siempre hay un para qué. El que encuentra la lección deja de repetir esas historias. Claro. El que se empeña en juzgarlo y condenarlo es el que siempre se mantiene en el error. Entonces, esta es un poquito la dicotomía en la que estamos Ujú. todos, no nos engañamos, estamos todos, ¿vale? Y bueno, pues hay personas como yo que humildemente pues tratan de aportar su granito de arena, pues con el ánimo de que todos estemos mejor. Si lo que de verdad nos interesa de verdad es que no haya maltrato de género, que no haya atentados, que no haya violencia, entonces lo primero que tenemos que encontrar es esa violencia dentro de nosotros. Ya Ujú. no tanto si juzgo a una persona o no, sino para qué yo estoy viendo esto en mi realidad, qué dice de mí que lo esté viendo, ¿no? Ya. Y haciendo este examen de conciencia un poquito y viendo los síntomas, es muy fácil, es, te digo, una cuestión de honestidad con uno mismo, Ujú. superar un poquito pues esas cositas que no nos gusta aceptar, que ahí es donde entramos personas como yo, que somos acompañantes, ayudamos a integrar eso, y a partir de ahí aparece una nueva personalidad, una nueva conciencia, que luego ya, aquí cada uno por donde quiera, Ujú. ¿no? Esto es bonito, esto para mí es libertad, es mi opinión. No existe la libertad de ninguna otra manera, tenías que liberar precisamente de ti mismo, ¿no? De esas cosas. No, no sé si te he contestado. Mm. Sí, 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 me has contestado, pero claro, ya me viene otra duda, ¿no? Y vas a pensar, vaya, que menuda charla me está echando esta que cuestiona todo lo que le estoy diciendo. Porque intento, no porque yo lo cuestione, sino porque de alguna manera quiero entender y quiero que las personas que nos escuchan digan que sí, que esto está muy bien, pero a ver, ¿esto cómo se hace? O sea, esto,
pues bueno, intentar explicar lo máximo posible, ¿no? O sea, no juzgando en cualquier caso todo lo que nos estás contando, que además me parece súper interesante, pero que además, ¿cuánto hay de sugestión en todo esto? Es decir, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Que me pasa a mí, porque cuando me hablaron de ti, a mí me pareció brutal porque me pusieron ejemplos y yo dije, wow. O sea, yo me quedé que digo, yo quiero conocer a esta persona, o sea, me parece increíble, a ver qué me puede contar. Y entonces yo lo puse en práctica en mí. Y bueno, yo soy una persona que normalmente le duele el cuello, pero me duele el cuello, ¿por qué? Porque tengo muy malas posturas, porque duermo hecha en cuatro. O sea, yo es lo que decías tú, ¿no? Enseguida pongo la parte más mental diciendo, dando una explicación a lo que me pasa. Claro, ¿cómo voy a saber yo que esto me puede venir de otra cosa? Necesitaría tener una persona como tú que me ayudara a encontrar ese hilo del que tirar, ¿no? Claro, hombre. Vamos a ver, mira, yo llevo un grupo de Sí. WhatsApp desde hace ya bastantes años, que ahí somos, bueno, somos 180 o 200 personas, donde yo ese grupo lo formé precisamente para que se consultaran los síntomas. Cada síntoma, y hay muchos diccionarios en Internet, desde el prisma de la biodescodificación o de la bionemoción, Sí. pues te está diciendo el sentido biológico de cada síntoma. Si tú ahora mismo, por ejemplo, me dices cervicales, en general las cervicales, siempre en un contexto de desvalorización, tienen que ver con la comunicación. De hecho, si ya lo ves así, mira, fíjate, algo te ha resonado, ¿lo ves? También tiene sentido de que tú estés aquí poniendo voz a muchas personas. Ya. Esta entrevista, lo ves, que tú me estás haciendo a mí, tú piensas a lo mejor que la has elegido tú, pero en realidad esa elección ya estaba tomada. Entonces, cuando la gente a mí me pregunta, ya, pero ¿esto cómo se hace? Mira, yo invito a que cuando te preguntes un cómo, mejor cuestiónate un qué. Es un pequeño truco, ¿no? En lugar de preguntar cómo se hace esto, pregúntate si quiero hacer esto. ¿Vale? Porque el universo funciona por ahí, porque es. Los cómo y los cuándo se nos dan, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, a mí me duele algo, bien. La pregunta primera que debía hacer es, ¿estoy dispuesto a asumir que soy yo el que se está generando este dolor? Primera, ¿Ves? claro. Porque como evitamos esta pregunta, Claro. automáticamente lo que hacemos es buscar cómo. Ya. ¿Vale? Entonces, si yo respondo a esto y la respuesta es sí, tranquila que los cómo vienen. Uno de esos cómo, te digo, lo primero sería pues, buscar un poquito el sentido biológico del síntoma. Pues yo me habla de comunicación, bien, pues voy a preguntarme cómo me siento yo cuando me comunico. ¿Qué cosas digo que no quiero decir o qué cosas no digo que me gustaría decir y por qué? Y siempre ahí, lo que te digo, si uno es honesto, es muy fácil. Pues porque tengo miedo a hacerle daño al otro, porque quizá no creo tanto en lo que digo, porque cuando era pequeñito, una vez en el colegio, dije lo que pensaba y me dieron un bofetón. Entonces aquí, lo ves, se va conociendo uno mismo. Lo siguiente que uno tiene que hacer es encontrar las emociones, o sea, salir un poquito de la mente y encontrar el lenguaje emocional. Y ahí es donde uno se sorprende, porque se da cuenta que las cosas nunca son como nosotros creíamos que eran, ¿no? Entonces, cuando uno escucha la emoción, cuando se la permite, sobre todo cuando se la permite, oye, pues estoy triste, voy a escuchar esta tristeza, es más, le voy a poner voz a esta tristeza, la voy a expresar. Aquí es donde mucha gente tiene mucha resistencia, porque reconozcámoslo, o sea, cuando uno va a la emoción pierde la dignidad, ¿de acuerdo? Y no nos gusta. Pero hay que aprender a llorar, hay que aprender a gritar, hay que aprender a cagarse lo que haga falta para que me entiendas, y perdóname el lenguaje, hay que aprender a decir tengo miedo, porque en oposición a lo que piensa nuestra mente, cuando yo comparto ese miedo, cuando me permito llorar, cuando grito, ahí está mi fuerza. Nuestra mente piensa que eso nos hace débiles. Y es justamente al revés, es justamente al revés. Esa toma de conciencia con uno mismo es lo que me despierta de ese letargo mental, es lo que me hace dejar de darme excusas, como has dicho, ¿no? No me duele el cuello, claro, porque duermo mal, o porque no, porque claro, es que estoy todo el día con una postura mal. Que no digo que sea verdad o mentira, pero desde luego no te valen esas respuestas para sanarlo. No, la Entonces, verdad que no. cuando te escuchas tu emoción, pues todo eso ya se te va de... Es como el que limpia la casa, ¿no? Sacamos un poquito la basura y aparece el reto, aparece la aventura. Es como, esto no te pasa porque sí, esto te pasa para que tú des un salto en algún sitio, para que trasciendas alguna limitación y para que entiendas que la vida no tiene ningún sentido vivirla si no es así. Ir creciendo y evolucionando. Totalmente. Hay gente que empieza con esto y dice, ya, yo voy a hacer esto y cuando se me quite el dolor de cuello, ya está. Ya, pero es que cuando se te quita el dolor de cuello, tu inconsciente te da otra cosa. Te da otra Porque ya cosa, ve que eso es. estás ahí en la onda. Y uno va aprendiendo. Esto no lo hago para estar mejor mañana. Vivimos muy así, ¿no? Hoy hago algo para estar mejor mañana. No, uno va aprendiendo con cada cosita, que es que esto es la vida. Sí. Esto es la vida.
Eso De es. tal manera que si hoy estás en el mismo sitio en el que estabas hace 10 años, algo pasa contigo. Pero si tú hoy dices, joder, el día de hoy no tiene nada que ver con el día de ayer, Ujú. vamos bien. Vamos bien. Ajá. Entonces, tú fíjate cómo choca esta manera de vivir con los paradigmas sociales, esas ideas sociales que nos han Total, metido. Bueno, totalmente. pues en ese sentido, y termino, cada uno tiene que encontrar su punto. Por eso a mí cuando alguien me pregunta, ¿cómo se hace esto? Es que no hay un cómo, hay un qué. Claro. Es la aventura hacia ti mismo. En ese sentido, la bioneuroemoción, como cualquier diccionario, como, no sé, como un acompañante, un tipo de terapia, un Ujú. método, son métodos, no son objetivos, son mapas que te Sí, pueden ayudar más o menos, pero no nos olvidemos nunca que al final eres tú contigo mismo. Que lo único que es real, que lo único que tienes que cambiar es tu relación contigo mismo. Y a partir de ahí, que te vale la bioemoción, bien. Que te vale utilizar una enfermedad, bien. ujú, A mí me gusta lo de los sentidos biológicos de los síntomas precisamente porque la biología no miente. Entonces, a ti te duele el cuello y una célula de tu cuello no sabe mentir. claro, Entonces, es claro. ya partir directamente de un lugar Ujú. correcto. Ya está. Has dicho algo que me ha resonado y es lo de que en el llanto, ¿no? En el llorar está tu fuerza, ¿no? O en el gritar. Yo que soy una persona especialmente llorona de toda la vida, es verdad que me he encontrado con respuesta a este estímulo, o no sé si a esta expresión por mi parte, a esta forma de libertad que me tomo a veces y que no puedo evitar tampoco, ¿vale? Porque es algo que es como a mí se me abre el grifo y a ver ahora quién me para. Y es verdad que hay quien empatiza con ese dolor o con esa alegría, pero sí es verdad que es como que se asocia a la debilidad, porque es esa fuerza, que desmitifícame esto de que de que es algo tan Vale, negativo y tan... vamos a diferenciar otra vez un poquito lo que te decía antes, Sí. ¿no? Vivimos en una realidad, por un lado, mental, Mm, y luego vivimos una realidad que es la empírica, la que nos sucede ahora. ujú. La mente siempre está en el pasado, en el futuro, lo es, nunca está aquí ahora, siempre está interpretando. Y luego estamos nosotros, que somos la experiencia, lo que nos está pasando aquí ahora. Bien, cuando lo percibimos desde la mente se basa en su filtro de creencias y nos dice esto, nos dice, Ujú, cuando yo lloro delante de alguien, ujú, esto me hace débil, me vuelvo vulnerable. ujú, Y es una parte que la mente lo justifica muy bien, claro, porque lloro, entonces se me aprovechan ujú, de mí, se pueden reír de mí, me pueden ujú. hacer más daño. Bien. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente cuando tú lloras con alguien y ese alguien te presta ese hombro? Y esto nos ha pasado a todos en la vida. Ujú. ¿Qué sucede? Pues que esa tristeza desaparece, se libera, ¿verdad que sí? Pesa Y después menos. aparece, y después, y esto es importante, después, solamente después es cuando aparece la comprensión. Entonces ya no se trata tanto de sentir una tristeza, sino de permitírmela sentir. Esta es la clave. Ujú. A nivel neurológico no tiene nada que ver. Parece que son cosas iguales, pero no. Si yo vivo la tristeza desde ese ámbito mental, siempre voy a estar con alguna resistencia, ¿sabes? Porque a la mente no le Ujú. gusta eso. Claro. Pero si yo vivo la tristeza desde aquí, como cuando abrazas a un niño, si es que tampoco tiene mayor ciencia, ¿no? O cuando escuchas una canción que sencillamente te entregas y Ujú. me olvido de que si esto es doloroso, si es bueno, si me hace mejor, me hace peor, sencillamente me entrego, ahí es cuando esa tristeza tiene algo que decirte importante. Y si encima tienes el regalo de poder compartirlo con alguien, ya está, no tienes que hacer nada más. Cuando hay personas que lloran mucho y que lloran mucho y que esto no se soluciona, es porque en realidad se están resistiendo a la tristeza. Mm. O sea, la tristeza te tiene a ti. Yo lo que te invito es que la tengas tú a ella. Y aquí es donde, bueno, cada uno tiene su límite, cada uno sabe hasta dónde Claro. puede llegar. Eso es. Yo te invito a que llegues hasta lo más profundo que Ujú, puedas, porque cuanto más profundo, pues más te liberarás. Y el ujú, mensaje o el regalo que te queda ahí es esa parte de ti que ya puedes integrar, que ya puedes ujú. comprender. Y de hecho te diré, si eres de esas personas, que no lo sé, que tienes esa tristeza, que lloras mucho, lo primero de todo no lo veas como algo negativo. Igual es que has venido a llorar. Oye, pues llora. Sí, y lo que tienes que hacer en lugar de decirte a ti misma es que está mal llorar, es que no me gusta llorar, no, lo que tienes que aprender a ver, pues si yo venía a llorar, ¿cómo puedo ser la mejor Ujú. llorona? ¿Eh? Y vamos a dejar de A mi salir. madre le va a encantar lo que estás diciendo. ¿Ves? Si ya le decía yo a mi hija que es muy llorona. Claro, es que a lo mejor a veces, muchas veces tenemos en la mente que tenemos que ser de una manera o tenemos que ser de otra. Y Sí. no, no es cierto. Oye, pues si has venido a estar triste, pues sé la mejor tristeza del mundo, ¿vale? A ver qué pasa. Yo por experiencia sé que cuando uno hace esto, cuando se permite ser, Ujú, es cuando desaparece la tristeza ujú. y la persona tiene esa libertad emocional para elegir lo que quiere ser, o por lo Claro. menos cómo quiere vivir las cosas. Ujú. Pero lo primero es reconocerlo, escuchando y entregándose al dolor.
El reto, si te fijas, si te vas a pensarlo, es ese. Te lo decía antes, ¿no? Salir de lo que yo creo que soy para aceptar lo que soy, sea lo que sea. Y debe ser este el reto, ¿sabes? Porque Sí, nos pasa a todos lo mismo, Beatriz. O sea, todos tenemos ese conflicto con aceptarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? sí, la verdad que sí. Ninguno ya por Ujú. defecto nos gustamos. Siempre tenemos que hacer algún trabajo ahí, ¿no? Eso Si esto nos es. pasa a todos, por lógica, Por digo, algo tiene será. que ser este el objetivo, ¿no? Tiene que ser este el objetivo. Eso Las es. personas de fuera, has tocado el tema este antes y es Ujú, también interesante, nos dicen, vamos, yo al final lo acabo entendiendo así, ujú. que es la parte bonita, nos necesitamos. Nos necesitamos. ¿Vale? Vivimos en un mundo donde nos dicen lo contrario. Eso No, es. tú solo, tienes que hacerlo tú solo, porque tú solo. Y si no puedes, uy, mal, algo pasa, ¿no? Pues Claro. no, la vida nos dice otra cosa. La vida nos dice que todo sucede en términos de interrelaciones, que las cosas por separado no existen. Esta es filosofía budista básica. Ujú, Las cosas solamente existen interrelacionadas. De tal manera, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos necesitamos los unos a los otros ujú, para poder ver esas partes de mí que por mí mismo no puedo ver. Y a lo mejor cuando tú lloras con una persona pensando que le estás dando la tabarra, ujú. resulta que está sucediendo lo contrario, que tú le estás mostrando algo a esa persona que ella necesita. Ya. Entonces, por eso hay que atreverse, por eso hay que tirarse de Ujú, cabeza a la piscina ujú. y después, ya veremos, después llega la comprensión Claro. y es donde uno se puede reafirmar. Pero lo primero Ujú, es eso, preguntémonos un qué, ¿estamos ujú. dispuestos o no estamos dispuestos? Hasta que Claro, eso no se haga, eso es. nada se mueve. Eso es. Claro, pero yo, por Ya, ejemplo, que estoy dispuesta, sí, yo estoy dispuesta a mostrarme y a llorar, pero claro, me decías tú, es que igual, si vives en una tristeza, es que el caso es que yo no me siento una persona triste, todo lo contrario, digo, entonces, ¿por qué lloro? Entonces, en este momento, ¿en qué hilo me engancho? ¿Vale? O sea, es cuando vale. empieza ahora el momento complejo de, si yo creo que no soy una persona triste, ¿cómo sano esto? ¿Cómo sano? ¿Por Sí, dónde mira, tiro? me lo has preguntado y no te he contestado. O sea, te he dicho, lo primero es un poquito entender el sentido biológico del síntoma Sí. y una vez entendido eso, pues habría Ujú, que mirar el desde cuándo. Eso es ujú, importante, ¿no? O sea, cuando yo de repente me levanto por la mañana y tengo esa tristeza, y ujú, lo cojo como ejemplo, voy a pensar con qué me metí en la cama ayer, ujú. qué le daba vueltas yo ahí, o qué me sucedió el día de ayer. Entonces Sí. ahí uno va haciendo ese trabajo de detective, Ujú, donde a veces uno solo puede, ujú. a veces no porque vemos lo que queremos ver, Ya. y a veces, bueno, pues necesitamos a otra persona que nos acompañe, que nos ayude sobre todo a ese ejercicio de discernimiento, porque esto es discernir. Lo que yo sí te puedo garantizar es que la tristeza no viene de la nada. Algo ha tenido que suceder. A lo mejor hay personas que se llevan sintiéndose tristes toda la vida. Y a lo mejor es porque su mamá pues tuvo un aborto antes de tenerlo a ellos. Fíjate qué cosas. Entonces, sin darse cuenta de manera inconsciente, llevan esa memoria de ese aborto, que es como decir un duelo que no se pudo resolver. A Madre veces hay mía. secretos en las familias que no se le has dicho nunca a los hijos. Hay muchas causas. Ahí ya quien te va a decir por dónde van los tiros es tu tristeza. Por eso lo primero Ujú. es entrego, siento y escucho. Y oye, no es lo mismo sentirse triste porque me siento solo, o porque mamá no me quiere, o porque no tengo dinero, o porque en el trabajo soy el último mono. Ujú. Las tristezas es la misma. Ahora, el por qué cada uno, esa es la aventura de conocer a ti mismo. Mira a ver qué cosas son las que te vienen bien, las que no, las que te dan tristeza o alegría. Nada más. Madre Entonces, mía, el desde madre mía. cuándo, entender ese entorno, hacer ese trabajo de Ujú. detective y siempre desde un prisma un poquito más biológico. Fíjate, la tristeza en este caso tiene sentido biológico. Mira, esto es muy bonito, ¿no? Porque las emociones no vienen de la nada. Ujú. Cuando estamos tristes lloramos. La Ujú. función biológica de una lágrima es limpiar el ojo. Fíjate, ¿no? Podíamos, yo qué sé, yo a veces lo pienso y digo, mira, podíamos sudarnos los oídos un poquito más cuando estamos tristes, pero no, no nos pasa eso. Nos pasa que echamos lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué sirve una lágrima? Pues para limpiar el ojo. ¿Y para qué sirve el ojo? Pues para ver. ¿Qué nos está diciendo la tristeza? La tristeza nos dice que es que hay una necesidad de ver algo que no estamos viendo. Ujú. De hecho, fíjate cuando estamos tristes, ¿no? Es como que tenemos esa conciencia, ¿no? Miras por la ventana el mundo y es como que es diferente, ¿verdad? Ujú. No, es por eso, la tristeza nos coloca en un estado de conciencia diferente para que podamos ver aquello que estamos haciendo que no tiene sentido para nosotros. Si usas así la tristeza, ¿cómo va a ser mala la tristeza? Llora y llora, limpia tu ojo, pero por favor, haz ese trabajo de mira, Claro, ¿qué es lo que no tiene sentido para mí? claro. Y a veces uno pues dice, bueno, pues a lo mejor no tiene sentido esta relación que estoy teniendo, o estos amigos, o este trabajo. Bien, busca la causa. ¿Por qué? Ujú.
no te quedes ahí. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es difícil tener una relación de pareja? ¿Por qué para mí es difícil tener un trabajo en el que me sienta satisfecho o realizado? Y ahí siempre hay lo que llamamos los anclajes. Los anclajes que generalmente suelen estar en la infancia o en el árbol genealógico. Ahí es donde hay que trabajar realmente, cambiar esa información, hacer nuevas lecturas emocionales de lo mismo para que la respuesta en tu realidad no sea tristeza, sea otra. Nada más. Creo que si me preguntas un cómo, creo que te he contestado. Madre mía. Claro, sí, me has contestado, pero es que, claro, ya me viene otra pregunta más. Otra pregunta más que es, vamos a ver, que yo me enteré. Imagínate que este llanto, que es de lo que estamos hablando en este caso, viene por alguna memoria que has dicho, ¿no? Anterior, o por algún suceso anterior. ¿Y esto cómo lo sano? Para esto necesitamos tener ayuda, ¿no? O sea, esto uno de forma individual, independiente, no es fácil llegar. Bueno, ahí ya depende. Esto es como si digo, yo me quiero construir una casa, imagínate. Ah, bueno, claro. Pues tengo la opción de Claro, estudio arquitectura, sí. ¿vale? Estoy años estudiando arquitectura hasta que ya comprendo cómo se construye una casa, luego compro los materiales y lo hago yo todo, pues voy a tardar Claro, 20 años, sí, o me aprovecho de un arquitecto. eso es. Ujú, Entonces llamo a un total, arquitecto y ya me está. encanta. Pues Sí, es sí, un poquito igual. ujú, Ahora, lo bonito de esto es que como te lleva a lugares tan íntimos de ti, como la claro, recompensa es tan buena, ¿no? Y tan ujú, útil, pues hombre, todo el mundo quiere aprender de esto. claro. Mira, los cursos de valoremoción, me lo decía una alumna el otro día, Ujú, que los están enfocando de una manera muy práctica, porque a mitad del curso te dicen, ¿tú para qué vas a querer este curso? ¿Para trabajar profesionalmente o esto lo estás haciendo para un ámbito personal? ujú, Y me parece una manera muy buena, porque es verdad, sí, no le vas a enseñar las mismas cosas si es para uno o para el otro. Ah, no claro. obstante, te digo, personas que quieren, si lo que te interesa es sanar, y lo quieres sanar rápido y no quieres perder tiempo, búscate un acompañante, Claro. hágalo, Ujú. disfruta del viaje, porque esto es así, disfruta del viaje, abróchate el cinturón y Sí, estate abierta a que dentro de 2 meses tu vida pueda ser completamente otra. sí, ¿Que sí, quieres sí. entenderlo tú? Bueno, pues entonces estudia psicogenealogía, estúdiate los diccionarios, estúdiate las leyes de Hammer y lo verás igual que lo veo yo. Yo, de hecho, mi especialidad es el árbol genealógico porque, bueno, entendiendo las leyes básicas de física Ujú. cuántica y todo esto, la resonancia, los principios sistémicos, bueno, lo del árbol genealógico es increíble, es que Es es un mundo maravilloso. increíble, madre ¿Verdad? mía. Y ver cómo conocemos a determinadas personas, sobre todo tus parejas, porque hay una resonancia directa. O sea, lo que pasa en mi árbol genealógico con una abuela es lo que pasa en el árbol genealógico de mi pareja con su abuelo. Es Madre increíble. mía. Cuando tú coges la conciencia y dices, bueno, es que aquí al final Jesús con esto de que decía que hasta cada cabello de tu cabeza está contado, resulta que no se equivocaba, que es verdad que el azar no Madre existe. mía. Tú fíjate lo que es vivir con una conciencia así, ¿no? Que conoces a una persona, no sabes por qué la has conocido, pero tienes la certeza de que esa persona no está ahí por casualidad. ¿Eh? Sí, 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 eso me Lleva, pasa a te mí lleva, también. vale, pues luego la aventura es descubrir para qué está ahí. Sí. Lo bonito es que siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender. De hecho, hay quienes ya pensamos que es que la vida no tiene ningún otro sentido. O sea, estamos aquí para crecer y para aprender. Y el que se confunda con esto luego le pasa factura. Aquí no estamos ni para tener muchos hijos, ni para pagar hipotecas, ni para tener un estatus maravilloso, ni ganar mucho dinero. No, esa es la Ujú, película que nos hemos montado. ujú. Aquí estamos para crecer y evolucionar. Eso El que es. no cumpla esta función no puede ser feliz nunca. A ver Madre si nos entendemos. Cumplir esta función y ser feliz en realidad es la misma cosa. mía. Que nadie dice que no tengas que pagar una hipoteca ni ganar mucho dinero. Nadie está diciendo eso. Ujú. Sencillamente que eso son cosas son secundarias. Y yo creo que ya tenemos una conciencia en la que ya esto se ve de manera muy clara. Entonces, fíjate lo que te decía un poquito al principio, ¿no? Esta manera de entender el sentido biológico de los síntomas es Sí. un punto de partida precioso, certero y real, pero un punto de partida. Esto termina en una vida más plena, en una vida más feliz y sobre todo, que es una de las cosas que a mí me ocupa la mayor parte del tiempo, pues en una convivencia en lo que Ujú, nosotros tenemos que aportar a los demás, ujú, que sea siempre mejor para los demás, porque ahí es donde creo que nos hemos perdido un poquito en esta sociedad tan ujú. consumista y tal. O sea, Eso tenemos es, que empezar a dar la vuelta a eso. eso es, eso es. Oye, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un auténtico Igualmente. placer porque, bueno, pues he intentado rebatirte algunas de las cosas para intentar darle un poco más de luz, ¿no? Algo que al principio parece tan complejo de entender, que no digo que no lo siga siendo para mí en este momento, Sí. pero bueno, en cualquier caso sí, me has dado alguna herramienta para seguir investigando, para meternos de lleno en nuestro árbol, para poder buscar un compañero si quiero seguir
sabiendo más y sanando. Hombre, también te Y, digo, Beatriz, añado que lo ves dicho así, pues ujú, es normal que muchas personas piensen que esto es pseudociencia, ujú, que somos claro. charlatanes. Yo ya, bueno, he superado esa etapa y te Habrás digo que escuchado todo ya, claro, obvio. de todo, Eso pero es, eso es es. fácil entender que Ujú, alguien lo juzgue esto de esta manera. Sí ujú, es cierto que esto parece muy complicado, ¿no? Cuando se oye decir así, que son muchos conceptos que hay que pensar, hay ujú, que ujú. reflexionar. Por eso yo lo que invito a las personas al final es, mira, no te creas nada, no te creas nada. Eso es. Quédate, si te ha resonado algo, hay alguna idea importante, Ujú, bueno, pues medítala, eso reflexiónala, es, pero eso es. sobre todo al final, demuéstrate a ti mismo. Demuéstrate a ti mismo Ujú, que tiene que haber otra manera, sí, que tú no la sí, conoces, eso es, eso es. pero que tiene que haberla. O sea, la vida no puede ser tan cruel como lo que Sí, percibimos. El mundo no puede ser tan malo como lo percibimos. No puede ser, entonces tenemos que estar equivocados, ¿no? Entonces, lejos de querer comprenderlo todo en una charla, ujú, te lo digo porque a mí también me pasaba esto hace años, ¿eh? sí, ¿no? Búscate a ti mismo, búscate a ti misma, pregúntate dónde no estás siendo honesto y habla un Ujú, poquito más el lenguaje emocional que el lenguaje intelectual. Y a partir de ahí verás como todo esto que decimos los demás, vamos, lo vas a entender como un libro ujú. abierto, desde esa comprensión interna. Muy bien. Bueno, y también agradecerte a ti, de verdad que sí, Gracias. porque hay muchas personas como tú que organizáis muchas cosas, que estéis ahí Ujú. y bueno, es fundamental esto y es un regalazo que lo hagáis, de verdad que sí, que lo hagáis con la intención que lo hacéis. De verdad que sí. Así que muchas gracias, Beatriz. Muchísimas. Espero que hagas muchos congresos. Espero, espero, que me he dado cuenta de que, oye, no sé, no, me parece bastante sencillo lo de sentarme a hablar de cosas que tienen tanto interés para mí. O sea, yo me No, estoy claro. llevando unas enseñanzas brutales. O sea, para mí esto solo está haciendo ganancia. Ganancia Y, mi- personal, o sea, brutal. y mientras lo hagas por ti, siempre a Sí, los demás nos vas a dar cosas maravillosas, porque así funciona esto. Así que sigue haciéndolo eso por ti, es, ¿vale? eso es. Bueno, un Joder. besito enorme. Muchísimas gracias, Jandro. A ti, Beatriz. Hasta siempre.